La nieta encontró en el suelo una cartera llena de dinero. Cuando su abuela la devolvió al millonario, el pasado salió a la luz. Valentina caminaba despacio por las calles del barrio, cargando con esfuerzo una bolsa de alimentos básicos. Su espalda encorvada y los pasos lentos hablaban de una vida llena de sacrificios. A su lado, Julia, su nieta de 8 años, avanzaba curiosa, observando todo a su alrededor con la energía propia de la infancia. «Julia, no te quedes atrás, cariño», dijo Valentina con suavidad, girando la cabeza para asegurarse de que la niña seguía cerca. «Abuela, ¿mamá va a salir pronto del hospital?», preguntó Julia, acelerando el paso para tomar la mano de su abuela. El rostro de Valentina se tensó, pero forzó una sonrisa para no preocupar a la niña. «Eso espero, mi amor. Todo estará bien pronto. Ahora, mantente cerca». Mientras caminaban juntas, la pequeña soltó la mano de su abuela y de repente se detuvo, inclinándose hacia algo que brillaba débilmente bajo el sol. «Mira, abuela, es una cartera», exclamó con emoción. Valentina frunció el ceño al ver el objeto negro tirado en el borde de la acera. «Déjala ahí, Julia». «No sabemos de quién es», respondió con firmeza, tratando de desviar la atención de la niña. «Pero, ¿y si alguien la perdió? Podría necesitarla», insistió Julia con un brillo de preocupación en sus ojos, recordando las veces en que a ellas mismas les faltaba lo esencial. Valentina suspiró y miró alrededor, buscando a alguien que pudiera reclamar el objeto. Sin embargo, la calle estaba desierta, salvo por algunos autos que pasaban de vez en cuando. Se agachó con dificultad, levantó la cartera y la abrió con precaución. Dentro encontró algo que la dejó sin palabras, estaba llena de billetes organizados cuidadosamente. «Es mucho dinero, abuela», exclamó Julia, abriendo los ojos como platos. Nunca había visto tanto. Valentina cerró la cartera de inmediato, apretándola contra su pecho, mientras evaluaba la situación. Había también una identificación y un par de tarjetas que podían llevar al propietario. «No es nuestro, Julia. Tenemos que devolvérselo a quien lo perdió. Vamos a casa primero, y luego decidiré qué hacer», declaró con determinación. «¿Puedo ir contigo cuando lo devuelvas?», preguntó la niña con esperanza. «Ya veremos. Ahora, vámonos antes de que alguien piense que hicimos algo indebido». El camino a casa fue silencioso. Julia miraba la cartera en manos de su abuela, imaginando las posibilidades que aquel dinero podría ofrecer. Tal vez podrían comprar más comida, o reparar la pequeña habitación donde dormían. Pero conocía el carácter de su abuela, siempre honesta, siempre haciendo lo correcto, aunque significara renunciar a cosas que tanto necesitaban. Al llegar, Valentina colocó la cartera sobre la mesa desgastada de la cocina y revisó su interior con más detenimiento. Entre los billetes había una licencia de conducir con una fotografía de un hombre robusto y elegante, acompañado de un nombre, Rafael Montenegro. Junto a ello, un pequeño cartón revelaba la dirección de un restaurante en el centro de la ciudad. Valentina se quedó inmóvil por un momento, mirando la identificación como si algo en ella le resultara extrañamente familiar. Sus dedos temblaron mientras acariciaba el borde de la foto. Julia notó el cambio en su expresión y preguntó con curiosidad: «Abuela, ¿qué pasa? ¿Conoces a esa persona?». La respuesta de Valentina fue un suspiro profundo, casi melancólico. «Quizá. Pero ahora no es el momento de hablar de ello. Vamos a comer algo, y después tomaré una decisión». Julia asintió y se dirigió a su cuaderno de dibujos, mientras Valentina colocaba la cartera en un rincón seguro. Su mente estaba llena de pensamientos, recuerdos y preguntas sin respuesta. Algo en esa foto había removido las capas de su memoria, y el nombre en la tarjeta despertaba ecos de un pasado que había querido dejar atrás. La tarde avanzaba lentamente, y mientras Julia dibujaba con entusiasmo, Valentina se preparaba para lo que sabía que debía hacer. Esa cartera no era solo un objeto perdido, era una puerta hacia algo más grande. Aunque no sabía lo que le esperaba al devolverla, una parte de ella sentía que este hallazgo podría cambiar sus vidas para siempre. El momento de actuar estaba cerca. Valentina se sentó en la pequeña mesa de la cocina, con la cartera frente a ella. El silencio en la casa era profundo, roto solo por el leve rasgar del lápiz de Julia en su cuaderno de dibujos. Aunque aparentaba tranquilidad, su mente era un torbellino de pensamientos. Levantó la cartera una vez más y la abrió con cuidado. Los billetes seguían allí, ordenados como si nunca hubieran sido tocados, acompañados de la identificación de aquel hombre, Rafael Montenegro.
Abuela, ¿ya sabes qué vas a hacer?, preguntó Julia, levantando la vista de su cuaderno. Valentina suspiró y miró a la niña, quien, con sus ojos llenos de curiosidad, esperaba una respuesta que pareciera sencilla. Sí, cariño. Voy a devolverla. Este dinero no nos pertenece. Y si alguien lo perdió, seguramente lo necesita más que nosotras. ¿Pero cómo vas a encontrarlo?, preguntó Julia, frunciendo el ceño. ¿Vas a ir al restaurante que dice en la tarjeta? La pregunta de la niña hizo eco en los pensamientos de Valentina. Había visto la dirección del restaurante, un lugar lujoso en el centro de la ciudad. No era un sitio donde ella se sintiera cómoda. Sin embargo, no veía otra opción. Eso haré, Julia. Pero primero quiero asegurarme de que tú estés bien. Voy a pedirle a la vecina que te cuide mientras voy al restaurante. ¿Por qué no puedo ir contigo?, protestó la niña, abrazando su cuaderno como si fuera un escudo. Porque puede que tarde mucho y no sé cómo será la situación. Quiero que estés segura aquí, dibujando algo bonito para que se lo llevemos a tu mamá cuando vayamos a visitarla. Julia asintió con cierta reticencia, aunque parecía entender que su abuela solo quería protegerla. Está bien, pero prométeme que vas a volver rápido. Valentina sonrió, acariciándole el cabello con ternura. Lo prometo, mi amor. Después de asegurarse de que Julia estuviera bajo el cuidado de la vecina, Valentina se preparó para salir. Cambió sus zapatos gastados por unos un poco más presentables y se envolvió en un abrigo sencillo que había remendado varias veces. La cartera estaba firmemente guardada en su bolso. Antes de salir, lanzó una última mirada a la pequeña habitación donde vivían. Todo parecía más pequeño y vulnerable en ese momento. El camino hacia el restaurante fue un viaje lleno de dudas. Mientras los autobuses pasaban y la ciudad se desplegaba ante ella con su habitual bullicio, Valentina se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. El hombre de la foto, Rafael, parecía alguien acostumbrado al éxito y la comodidad. ¿Cómo reaccionaría al ver a una mujer humilde como ella devolverle algo tan valioso? Cuando llegó al restaurante, se quedó un momento observando la fachada imponente. Era un edificio elegante, con grandes ventanales que dejaban entrever mesas adornadas con manteles blancos y copas de cristal. Un guardia de seguridad, de rostro severo, vigilaba la entrada. Valentina respiró hondo y se acercó con paso decidido, aunque sentía que sus piernas temblaban ligeramente. Buenas tardes, saludó al guardia con cortesía. Vengo a hablar con el dueño del restaurante, el señor Rafael Montenegro. El hombre la miró de arriba a abajo con desconfianza. ¿Tiene una cita con él?, preguntó con voz áspera, cruzando los brazos. No, pero él querrá verme. Encontré algo suyo y vine a devolvérselo. El guardia pareció considerar sus palabras por un momento, pero no parecía convencido. Sin cita, no puedo dejarla pasar. Es política del restaurante. Valentina se giró lentamente, fingiendo rendirse, pero su voz firme lo detuvo. Es para su propio beneficio. Dígale que alguien encontró su cartera y quiere devolvérsela. Estoy segura de que no querrá perder la oportunidad de recuperarla. El guardia frunció el ceño y finalmente asintió con desgano. Espere aquí. Voy a avisarle. Mientras el hombre desaparecía detrás de la puerta principal, Valentina sintió que sus manos sudaban. Apretó el bolso contra su pecho y trató de calmar su respiración. Pasaron unos minutos que parecieron eternos, hasta que la puerta se abrió de nuevo. Un hombre alto y de aspecto robusto apareció, con una expresión de curiosidad mezclada con desconfianza. Buenas tardes, señora, dijo con voz firme. Soy Rafael Montenegro. Me dijeron que tiene algo mío. Valentina levantó la mirada, sosteniendo la cartera en sus manos. Sí, señor. La encontré en la acera esta mañana. Revisé su contenido para buscar información y dar con usted. Rafael extendió la mano, pero Valentina no soltó la cartera de inmediato. Solo quiero asegurarme de que todo está en orden antes de entregársela. La leve sorpresa en el rostro del hombre se transformó en una sonrisa de aprobación. Por supuesto, pase adentro. Así podremos revisar esto con calma. Valentina dudó por un instante, pero finalmente aceptó la invitación, sabiendo que aquel gesto podía ser el inicio de algo más grande. Valentina siguió a Rafael hacia el interior del restaurante, donde la calidez del ambiente y el aroma de comida recién preparada contrastaban con el frío que había quedado atrás en la calle. Cada rincón del lugar destilaba elegancia,
lámparas de cristal colgaban del techo, las mesas estaban impecablemente organizadas, y los empleados se movían con precisión. Valentina no pudo evitar sentirse fuera de lugar, pero mantenía la cabeza erguida. «Por aquí, señora», dijo Rafael mientras la guiaba a una oficina ubicada al fondo del restaurante. La habitación era amplia pero sobria, decorada con muebles de madera oscura y estanterías repletas de libros y documentos. «Siéntese, por favor», ofreció Rafael, señalando una silla frente a su escritorio. Valentina se acomodó con cautela, colocando la cartera sobre la mesa. Rafael se sentó frente a ella y la miró con una mezcla de curiosidad y gratitud. «Antes que nada, gracias por tomarse la molestia de traer esto hasta aquí. No todos lo harían». «Es lo correcto, señor», respondió Valentina con serenidad. «Sé lo que significa perder algo importante». Rafael tomó la cartera y la abrió con cuidado, revisando su contenido. A medida que contaba los billetes y examinaba las tarjetas, su expresión reflejaba alivio. «Todo está aquí. Es impresionante, ¿sabe? Muchos habrían aprovechado esta oportunidad para quedarse con el dinero. Yo no podría vivir con la conciencia tranquila si lo hiciera», replicó Valentina. «Además, nunca sabemos por qué una persona lleva consigo tanto dinero. Quizás lo necesita para algo importante». Rafael asintió, dejando la cartera sobre el escritorio. Luego cruzó los brazos y estudió a la mujer que tenía enfrente. Había algo en ella que le resultaba familiar, aunque no lograba precisar qué. «¿Puedo preguntarle algo, señora?» «Perdón, no sé su nombre». «Valentina», respondió ella. «Valentina», repitió Rafael, inclinándose ligeramente hacia adelante. «¿Por qué decidió venir hasta aquí? Podría haber dejado la cartera en cualquier comisaría o simplemente haberla ignorado». Valentina dudó un momento antes de responder. «Porque creo en devolver lo que no me pertenece. Y, para ser honesta, también esperaba que al devolvérsela, usted pudiera comprender lo que significa para alguien como yo cumplir con este acto. No estoy aquí buscando algo a cambio, pero las circunstancias de mi vida me obligan a tomar cada oportunidad que pueda aparecer». Rafael arqueó una ceja, intrigado. «¿Qué tipo de circunstancias?». Valentina suspiró profundamente y comenzó a relatar, con voz pausada pero firme, la situación de su familia. Le habló sobre el incendio que había destruido su casa, sobre el estado crítico de su hija Lucía en el hospital y sobre la responsabilidad de cuidar a su nieta Julia. Aunque evitó dramatizar, cada palabra transmitía el peso de las dificultades que enfrentaba. Rafael escuchó en silencio, su expresión se endureció mientras procesaba la historia. Finalmente, se recostó en su silla, cruzando los dedos frente a su boca. «Eso suena devastador. No puedo imaginar lo que ha pasado». Valentina mantuvo su mirada fija en él. «Solo hacemos lo que podemos para sobrevivir, señor Montenegro. Y cuando encontré su cartera esta mañana, pensé que devolverla era una forma de mantener mi dignidad y enseñarle a mi nieta que la honestidad siempre es el camino correcto». Rafael permaneció en silencio por un momento antes de romperlo con una pregunta inesperada. «¿Y su esposo, no tiene alguien que la ayude en todo esto?». Valentina negó con la cabeza. «Hace años que estoy sola. Aprendí a no esperar ayuda de nadie. Pero cuando veo a Julia, sé que no puedo rendirme». El ambiente en la oficina se tornó solemne. Rafael, visiblemente conmovido, apoyó los codos sobre la mesa y fijó su atención en la mujer frente a él. «Valentina, lo que ha hecho hoy es más que devolver una cartera. Es un acto de integridad que no se ve todos los días. Permítame ayudarla, aunque sea un poco. ¿Qué necesita ahora mismo?». Valentina levantó la mano, rechazando de inmediato la oferta. «Se lo agradezco, pero no vine aquí buscando caridad». «Entiendo. Pero, ¿qué tal un trabajo? En este restaurante siempre hay cosas por hacer, y me vendría bien alguien con su carácter y determinación». Valentina parpadeó sorprendida. La idea de un empleo estable no solo era inesperada, sino también una oportunidad que podría cambiarlo todo. «¿Un trabajo?», preguntó, casi sin creerlo. Rafael sonrió, como si la decisión ya estuviera tomada. «Sí. Piénselo. Podría empezar mañana mismo». La oferta quedó flotando en el aire, abriendo la puerta a un nuevo capítulo en la vida de Valentina, mientras su mente ya comenzaba a considerar las implicaciones para su familia y el paso que estaba a punto de dar.
Valentina permaneció en silencio tras la oferta de Rafael, sus manos temblaban levemente mientras se aferraba al bolso que llevaba sobre las rodillas. Por un lado, la idea de tener un trabajo estable iluminaba una pequeña esperanza en su interior, algo que no sentía desde hacía años. Pero al mismo tiempo, un pensamiento la inquietaba: aquel hombre frente a ella no era un desconocido. Algo en su rostro, en la forma en que hablaba, le resultaba inquietantemente familiar. «Señor Montenegro», comenzó Valentina, con la voz quebrada por la duda. «Agradezco mucho su generosidad. No sabe lo importante que podría ser esto para mi familia. Pero, antes de aceptar, me gustaría preguntarle algo». Rafael frunció el ceño, inclinándose ligeramente hacia ella. «Por supuesto. Pregunte lo que necesite». Valentina tomó aire, luchando contra el nudo en su garganta. «¿Nos hemos conocido antes? Su nombre, su rostro. Hay algo en usted que no puedo identificar, pero que siento que ya he visto». El silencio que siguió fue abrumador. Rafael entrecerró los ojos, estudiando cada rasgo del rostro de Valentina, como si intentara encontrar las piezas de un rompecabezas que no sabía que existía. Finalmente, sacudió la cabeza. «No lo creo. Aunque, ahora que lo menciona, también tengo la sensación de haberla visto antes. Pero no logro recordar dónde». Valentina asintió lentamente, desviando la mirada hacia un rincón de la oficina. Quizás solo era una coincidencia, se dijo a sí misma. Sin embargo, una voz en su interior insistía en que aquello no era casualidad. «De cualquier manera», continuó Rafael, rompiendo la tensión, «mi oferta sigue en pie. Si decide aceptar, puedo garantizarle que tendrá un horario flexible y un ambiente donde podrá trabajar tranquila. Lo más importante es que podrá cuidar de su nieta y de su hija con menos preocupaciones». La mención de Julia y Lucía devolvió a Valentina a la realidad. Su familia siempre sería su prioridad, y la posibilidad de ofrecerles un futuro mejor pesaba más que cualquier duda o recuerdo del pasado. «Lo aceptaré», dijo finalmente, enderezando los hombros. «Pero necesito saber cuándo puedo empezar y qué tareas espera que realice». Rafael sonrió, visiblemente complacido con la decisión. «Puede comenzar mañana, si le parece bien. Necesitamos ayuda en la limpieza del restaurante, alguien meticuloso que mantenga todo impecable. Por lo que veo, usted tiene esa dedicación». «Está bien. Mañana estaré aquí a primera hora». Mientras Valentina se levantaba para marcharse, Rafael la observó detenidamente. Aunque estaba satisfecho con haber recuperado su cartera y con la posibilidad de ayudar a una persona honesta, no podía quitarse de la mente esa extraña sensación de familiaridad. Decidió no presionarla con preguntas, pero algo en su interior le decía que debía averiguar más sobre ella. «Valentina», la llamó cuando ella estaba a punto de abrir la puerta. Ella se detuvo y lo miró por encima del hombro. «Sí, señor Montenegro. No quiero parecer entrometido, pero, ¿hay algo más que quiera decirme? Algo que no haya mencionado antes». Valentina negó con la cabeza, pero la duda en sus ojos era evidente. «No, señor. Solo quiero agradecerle por esta oportunidad. Es lo único que puedo decir ahora». Rafael asintió, aunque no estaba convencido. «Nos veremos mañana entonces. Que tenga una buena tarde». Valentina dejó el restaurante con el corazón dividido. Había dado un paso importante para su familia, pero sentía que una puerta hacia su pasado se había entreabierto y no sabía si estaba lista para enfrentarlo. Al llegar a casa, Julia corrió hacia ella con una sonrisa amplia. «Abuela, dibujé algo para mamá, ¿qué pasó en el restaurante? ¿Te dieron algo de comer?». Valentina rió suavemente, acariciando el cabello de la niña. «Dibujaste algo hermoso, cariño. Y sí, me dieron algo mucho mejor. Ahora tengo un trabajo, y eso significa que las cosas mejorarán para nosotras». «¿Un trabajo?», exclamó Julia con entusiasmo. «Eso es increíble, abuela. Mamá estará muy feliz cuando se lo contemos». Mientras la niña celebraba la noticia, Valentina miró por la ventana hacia la noche que caía lentamente. Algo en el fondo de su mente seguía recordándole a Rafael Montenegro, su mirada penetrante y la incómoda familiaridad que había sentido en su presencia. Tal vez el destino había querido cruzar sus caminos nuevamente, pero el porqué seguía siendo un misterio. Valentina sabía que, con el tiempo, esa conexión inesperada saldría a la luz, y tendría que estar preparada para enfrentarlo. Pero por ahora, había cosas más urgentes que atender,
su hija necesitaba recuperarse, y su nieta, un futuro mejor. Sin saberlo, aquel reencuentro no solo cambiaría el rumbo de sus vidas, sino que también revelaría secretos que llevaban demasiado tiempo enterrados. Al día siguiente, Valentina salió temprano, dejando a Julia bajo el cuidado de la vecina. Caminó con paso decidido hacia el restaurante, su mente aún cargada de pensamientos contradictorios sobre Rafael Montenegro. Aunque había aceptado el trabajo, las preguntas sobre la conexión que sentía con él seguían rondando su cabeza como un eco persistente. Al llegar, la recibió una joven recepcionista con un amable «buenos días», y la condujo a la cocina, donde Rafael la esperaba con una sonrisa cordial. Puntual. «Eso me gusta», dijo él, extendiéndole una mano para darle la bienvenida. «Siempre he creído que la puntualidad es parte de hacer bien las cosas», respondió Valentina con calma, aceptando el apretón de manos. Rafael le mostró las áreas donde trabajaría, la cocina, las salas de comedor y los almacenes. Todo estaba perfectamente ordenado, reflejando el nivel de exigencia del restaurante. «Valentina, aquí valoramos mucho el esfuerzo y la dedicación. Estoy seguro de que encajará bien en nuestro equipo. Si necesita algo, no dude en pedírselo a mí o al encargado de la cocina». «Gracias, señor Montenegro. Haré lo mejor que pueda». Las primeras horas transcurrieron sin contratiempos. Valentina se movía con destreza entre utensilios, superficies y rincones, dejando cada espacio impecable. Sus años de experiencia como ama de casa le habían enseñado a ser eficiente y meticulosa, y pronto los demás empleados comenzaron a notar su esfuerzo. «Valentina, ¿le gustaría un café?», preguntó una camarera joven durante su descanso. «No quisiera molestar. Sé que todos están ocupados. Es un pequeño descanso, no se preocupe. Aquí todos son como una familia, y ahora usted es parte de ella». El comentario, aunque amable, hizo que Valentina sintiera un nudo en el estómago. Pensar en la palabra «familia» la hacía recordar su propia historia, los sacrificios que había hecho para Julia y Lucía, y los secretos que había guardado durante tantos años. Cuando regresó a su estación, encontró a Rafael observándola desde la entrada de la cocina. «Valentina, ¿puedo hablar con usted un momento?», preguntó él, con tono serio. Ella asintió y lo siguió hasta su oficina, sintiendo un leve temblor en las manos. Rafael cerró la puerta y se sentó detrás de su escritorio, apoyando los codos sobre la madera. «Desde ayer, hay algo que no puedo quitarme de la cabeza», comenzó, mirándola fijamente. «Esa sensación de que ya nos conocemos. Sé que no es una coincidencia». Valentina sintió que su corazón se aceleraba, pero trató de mantener la calma. «Señor Montenegro, no sé qué decirle. Quizás sea solo una impresión suya». «¿De verdad?». «Porque he estado pensando en mi pasado, en las personas que han pasado por mi vida, y cada vez siento que usted es alguien importante, aunque no pueda explicarlo». Valentina evitó su mirada, sus dedos jugando nerviosamente con el borde de su delantal. Sabía que no podía evitar esa conversación por mucho tiempo, pero tampoco estaba lista para enfrentar lo que implicaría revelar la verdad. «Rafael», dijo finalmente, usando su nombre por primera vez, «hay cosas en mi vida que son complicadas, y no creo que sea el momento de hablar de ellas. Estoy aquí para trabajar y sacar adelante a mi familia. Eso es todo lo que importa». Rafael se recostó en su silla, cruzando los brazos. Aunque su rostro reflejaba frustración, también había un destello de comprensión. «Entiendo que no quiera hablar de su vida personal. Pero le pido que, si alguna vez siente que puede confiar en mí, lo haga. No sé por qué, pero siento que hay algo importante entre nosotros que debe salir a la luz». Valentina asintió, agradecida por su respeto, aunque sabía que ese momento inevitablemente llegaría. «Gracias por comprender. Ahora, si no hay nada más, debo volver al trabajo». «Claro. Y Valentina, gracias por estar aquí. Significa más de lo que imagina». Ella dejó la oficina con una mezcla de alivio y preocupación. Aunque había logrado posponer la conversación, la persistencia de Rafael le dejaba claro que no sería la última vez que hablarían del tema. El resto del día transcurrió en calma, pero la conexión que ambos sentían seguía latente, como una corriente subterránea que eventualmente encontraría su camino hacia la superficie. Mientras Valentina volvía a casa esa noche, con el cansancio reflejado en sus pasos, pensaba en Lucía y Julia. Sabía que el trabajo en el restaurante sería un cambio positivo, pero también sentía que había abierto una puerta hacia un capítulo de su vida que había intentado cerrar para siempre. Al entrar a su humilde vivienda,
Julia la recibió con un abrazo cálido. ¿Cómo te fue, abuela? ¿Fue un buen primer día? Sí, cariño. Fue un buen día, respondió Valentina, aunque sus pensamientos seguían atrapados en las palabras de Rafael y en la verdad que seguía cargando en silencio. Sin saberlo, los días siguientes traerían más preguntas que respuestas, empujándola inevitablemente hacia un enfrentamiento con el pasado que tanto temía enfrentar. Los días comenzaron a pasar con una rutina que, aunque agotadora, trajo una sensación de estabilidad a la vida de Valentina. Cada mañana salía temprano al restaurante, dejando a Julia bajo el cuidado de la vecina, quien la trataba como a una nieta más. En el trabajo, su esfuerzo y dedicación no pasaron desapercibidos. Los compañeros la respetaban, y Rafael, aunque discreto, seguía observándola con esa mezcla de curiosidad y algo más profundo que no lograba descifrar. Una tarde, mientras Valentina estaba limpiando cuidadosamente una de las estanterías de la cocina, Rafael entró con una expresión reflexiva. «Valentina, ¿tiene un momento?», preguntó, interrumpiendo su tarea. Ella se volvió, dejando el trapo sobre el mostrador. «Por supuesto, señor Montenegro, ¿qué necesita?». Rafael hizo un gesto para que lo siguiera fuera de la cocina. Caminaron hasta una pequeña terraza en la parte trasera del restaurante, un espacio tranquilo y alejado del bullicio del comedor. El aire fresco le dio a Valentina un respiro bienvenido. «Quería hablarle sobre algo que he estado pensando», comenzó Rafael, apoyando las manos en la barandilla. «Sé que no quiere compartir detalles de su vida personal, y respeto eso. Pero también quiero que sepa que estoy aquí para ayudarla. No es solo porque aprecio su honestidad o su trabajo. Es más que eso». Valentina lo miró con cautela, sintiendo que las palabras de Rafael estaban cargadas de un peso emocional que iba más allá de lo habitual. «Le agradezco mucho su apoyo, pero no entiendo a qué se refiere con «más que eso», punto». Rafael suspiró, como si tratara de encontrar las palabras correctas. «Desde que la conocí, siento que hay algo que nos conecta. Una sensación de que nuestros caminos se cruzaron por una razón. Tal vez estoy equivocado, pero no puedo ignorarlo». Valentina bajó la mirada, sus manos se apretaron alrededor del borde de su delantal. No podía negar que sentía lo mismo, pero seguía aterrada de lo que podría significar revelar la verdad. «Señor Montenegro», comenzó con voz vacilante, «a veces la vida pone a las personas en el camino de uno por casualidad, y otras veces hay razones que no entendemos de inmediato. Pero ahora mismo, lo único en lo que quiero enfocarme es en mi familia». Rafael asintió lentamente, aunque su expresión mostraba que no estaba convencido. «Lo entiendo, Valentina. Pero quiero que sepa que si alguna vez necesita algo, estoy aquí. No tiene que enfrentarlo todo sola». «Gracias», respondió ella con sinceridad. «Eso significa mucho para mí». El sonido de un celular interrumpió el momento. Rafael sacó su teléfono y se disculpó antes de contestar. Mientras hablaba brevemente con alguien del restaurante, Valentina aprovechó para respirar profundamente y tratar de calmar su mente. Cuando Rafael terminó la llamada, la miró con una ligera sonrisa. «Debo volver al trabajo, pero quería decirle una última cosa. He notado cuánto se esfuerza aquí, y quiero que sepa que planeo aumentarle el sueldo. Es lo mínimo que puedo hacer por alguien tan comprometido como usted». Valentina abrió los ojos sorprendida. «Señor Montenegro, no puedo aceptarlo. Ya me ha dado una oportunidad que cambió la vida de mi familia. Eso es más que suficiente». «No se trata solo de generosidad», replicó Rafael con firmeza. «Es justicia. Usted merece más por lo que hace. Y además, sé que ese dinero hará una gran diferencia para su hija y su nieta». Valentina dudó por un momento, pero finalmente asintió, agradecida. «Gracias, Rafael. De verdad, gracias». Esa noche, al regresar a casa, Valentina compartió la noticia con Julia, quien saltó de alegría al escuchar que las cosas estaban mejorando. «¿Significa eso que podremos comprar más cosas para mamá? ¿Podríamos llevarle algo especial al hospital?», exclamó la niña con entusiasmo. «Sí, cariño. Poco a poco, todo estará mejor. Mamá estará orgullosa de ti y de lo mucho que has ayudado con tu paciencia y tus dibujos». Julia sonrió ampliamente, abrazando a su abuela con fuerza. «Te quiero mucho, abuela». «Y yo a ti, mi pequeña», respondió Valentina, sintiendo un calor en el pecho que no experimentaba desde hacía tiempo. Mientras Julia se dormía, Valentina se sentó en la pequeña mesa de la cocina, repasando mentalmente los eventos del día.
Aunque Rafael había sido amable, ella sabía que su persistencia por entender la conexión entre ellos no desaparecería fácilmente. Y, en el fondo, una parte de ella comenzaba a cuestionarse si ya era hora de enfrentar ese capítulo del pasado que tanto había evitado. Al mirar por la ventana hacia la noche estrellada, Valentina se prometió algo: enfrentaría todo lo que viniera, por Julia, por Lucía y por ese futuro que, poco a poco, empezaba a vislumbrarse como posible. Sin embargo, en el horizonte aún se asomaban desafíos que pondrían a prueba su fortaleza y la verdad que había escondido durante tantos años. Las semanas transcurrieron con rapidez, y la rutina en el restaurante se volvió una constante en la vida de Valentina. A pesar del trabajo duro, cada día parecía más ligero, pues la esperanza de un futuro mejor para su familia iluminaba su camino. Sin embargo, la inquietud que sentía por la conexión con Rafael seguía presente, como una sombra que nunca desaparecía del todo. Una tarde, mientras organizaba los utensilios de limpieza en un armario del restaurante, Rafael se acercó con un gesto diferente al de otras ocasiones. Su expresión reflejaba seriedad, como si algo importante estuviera a punto de ser dicho. «Valentina, ¿podemos hablar un momento? Es algo personal, y prometo no tomar mucho de su tiempo», dijo con voz firme pero respetuosa. Valentina dejó lo que estaba haciendo y lo miró con una mezcla de intriga y cautela. «Por supuesto, señor Montenegro, ¿de qué se trata?». Rafael hizo un gesto para que lo siguiera hasta su oficina, un espacio que Valentina ya conocía bien. Cuando ambos estuvieron dentro, Rafael cerró la puerta y se sentó frente a ella, con las manos entrelazadas sobre el escritorio. «He estado investigando sobre algo que no me deja en paz desde el día en que la conocí», comenzó, mirando a Valentina directamente a los ojos. «Hay algo en usted que me resulta familiar, como si nuestras vidas se hubieran cruzado antes. Por eso, decidí indagar un poco más, y encontré algo que creo que debo compartirle». Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su instinto le decía que aquel momento que había temido durante tanto tiempo estaba finalmente frente a ella. «¿Qué encontró?», preguntó, con un tono neutral, tratando de esconder su nerviosismo. Rafael abrió un cajón de su escritorio y sacó una vieja fotografía, desgastada por el tiempo. Se la extendió a Valentina, quien la tomó con manos temblorosas. En la imagen aparecían dos jóvenes sonrientes, un hombre y una mujer, abrazados en lo que parecía ser un momento feliz. «¿La reconoce?», preguntó Rafael, con un matiz de emoción en su voz. Valentina tardó unos segundos en responder, sus ojos llenos de recuerdos que había intentado enterrar. Finalmente, asintió lentamente. «Sí. Esa soy yo, y usted». Esto fue hace muchos años. La revelación cayó como una piedra en el aire, pesada y contundente. Rafael se recostó en su silla, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y nostalgia. Lo sabía. Sabía que no podía estar equivocado. Pero, ¿por qué nunca me dijo nada? ¿Por qué fingió no recordarme? Valentina dejó la fotografía sobre la mesa y bajó la mirada. Su voz, cuando habló, estaba cargada de tristeza. «Porque nuestra historia terminó de una manera que pensé que sería mejor olvidar. Usted tenía su vida, sus responsabilidades, y yo tenía que seguir adelante. Nunca creí que nuestros caminos volverían a cruzarse». «¿Y qué pasó, Valentina?», insistió Rafael, inclinándose hacia adelante. «¿Por qué se fue sin decir nada?». «Pasé años buscándola, preguntándome qué había hecho mal». Valentina tomó aire profundamente antes de responder. «No me fui por decisión propia. Me fui porque su madre me lo pidió. Me dijo que su familia nunca aceptaría a alguien como yo, una simple camarera. Me ofreció dinero para alejarme, y aunque lo rechacé, sus palabras fueron suficientes para entender que nunca tendría un lugar en su vida». Rafael se quedó en silencio, sus manos apretadas en puños mientras procesaba la información. «Si hubiera sabido», comenzó, pero su voz se quebró. «Si hubiera sabido lo que mi madre hizo, nada de eso habría pasado. Yo nunca estuve de acuerdo con sus prejuicios. Todo lo que quería era estar con usted». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Valentina, pero rápidamente se las secó, tratando de mantener la compostura. «No tenía sentido luchar contra eso, Rafael. Usted tenía una vida que debía construir, y yo no quería ser un obstáculo. Pensé que era lo mejor para ambos». Rafael sacudió la cabeza, con una mezcla de frustración y arrepentimiento. «Pero usted nunca fue un obstáculo, Valentina. Lo que tuvimos fue real, y si hubiera sabido la verdad, habría enfrentado a quien fuera por estar a su lado.
El silencio se instaló en la oficina, cargado de emociones no expresadas durante años. Finalmente, Rafael rompió la tensión. Hay algo más que quiero saber, y necesito que sea honesta conmigo. Valentina lo miró con atención, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Dígame, Rafael, ¿qué quieres saber? Lucía, ¿es mi hija?, preguntó directamente, con la voz llena de una mezcla de esperanza y miedo. Valentina sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Su instinto le decía que negar la verdad solo prolongaría el inevitable enfrentamiento con el pasado. Pero admitirlo cambiaría todo, no solo para ella, sino también para Julia y Lucía. Mientras el peso de la pregunta llenaba la habitación, Valentina supo que no podía evadir la verdad por más tiempo, aunque las consecuencias fueran inciertas. Valentina sintió el aire volverse denso en la oficina, como si cada rincón del lugar estuviera aguardando su respuesta. La pregunta de Rafael seguía flotando en el aire, directa, imposible de evadir. Sus manos temblaban sobre su regazo mientras buscaba las palabras adecuadas. Sí, Rafael, confesó al fin, con un hilo de voz. Lucía es tu hija. El impacto de esas palabras dejó a Rafael inmóvil por un instante. Sus ojos, hasta entonces firmes, reflejaron una mezcla de incredulidad, emoción y dolor. Se levantó de su silla y comenzó a caminar por la habitación, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Todo este tiempo, tantos años sin saberlo, ¿por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, deteniéndose frente a ella. Valentina alzó la mirada, sus ojos brillantes por las lágrimas que amenazaban con caer. Porque pensé que sería lo mejor. Después de lo que pasó entre nosotros, después de cómo tu familia me hizo sentir, no quería que Lucía creciera siendo rechazada o cuestionada. Quise protegerla, Rafael. Todo lo que hice fue por ella. Rafael respiró profundamente, tratando de calmar la tormenta de emociones que lo embargaba. ¿Y cómo está ahora? ¿Qué pasó con ella? Valentina tomó aire antes de responder, consciente de que la verdad solo añadiría más peso a la situación. Lucía está en el hospital. Ha estado ahí desde el incendio que destruyó nuestra casa. Sus quemaduras fueron graves, pero está luchando cada día. Todo lo que hago, todo lo que he hecho, es por ella y por Julia. ¿Julia? Rafael entrecerró los ojos. ¿Julia es mi nieta? Sí, lo es, confirmó Valentina, con un suspiro que parecía llevarse años de silencio y secretos. Es la luz de nuestras vidas, la razón por la que seguimos adelante a pesar de todo. Rafael se dejó caer en su silla, apoyando los codos en el escritorio mientras enterraba el rostro en sus manos. La revelación lo había golpeado como una ola gigantesca, pero en medio del caos de sus pensamientos, comenzó a emerger una claridad, no podía quedarse de brazos cruzados. Necesito verla, dijo finalmente, con una determinación que no admitía discusión. Quiero conocer a Lucía, estar ahí para ella. No importa cómo haya sido el pasado, no voy a fallarle ahora. Valentina lo observó en silencio por un momento, reconociendo la sinceridad en sus palabras. Sabía que este paso cambiaría sus vidas para siempre, pero también sabía que Lucía tenía derecho a conocer la verdad y recibir el apoyo de su padre. Está bien, Rafael. Pero debes saber que Lucía está débil, tanto física como emocionalmente. Ha pasado por mucho, y esto será un impacto para ella. Tenemos que ser cuidadosos. Lo seré, prometió Rafael, levantándose de nuevo. Pero no puedo quedarme al margen. Ya he perdido demasiados años. Quiero recuperar el tiempo perdido, tanto como sea posible. El silencio que siguió fue breve, pero lleno de entendimiento. Por primera vez en años, Valentina sintió que ya no estaba sola en esta carga. Esa noche, mientras caminaba hacia casa, Valentina reflexionó sobre lo que había sucedido. Aunque la confesión había sido dolorosa, también trajo consigo una sensación de alivio. Había cargado con el peso de la verdad durante demasiado tiempo, y ahora que la había compartido, sentía que podía enfrentarse a lo que viniera con más fuerza. Cuando llegó a su hogar, Julia la recibió como siempre, con una sonrisa radiante y una interminable lista de cosas que quería contarle. Valentina la escuchó atentamente, dejando que la inocencia de la niña aliviara las tensiones del día. Abuela, ¿crees que mamá estará mejor pronto?, preguntó Julia mientras dibujaba en su cuaderno. Sí, cariño. Estoy segura de que mamá estará mejor, respondió Valentina, acariciando el cabello de la pequeña. En ese momento, decidió que le contaría a Lucía todo lo ocurrido.
Era su derecho conocer la verdad sobre su padre y permitirle decidir si quería aceptarlo en su vida. Pero también sabía que debía hacerlo con delicadeza, pues el estado frágil de Lucía requería cuidado en cada palabra y acción. Mientras la noche envolvía el pequeño hogar, Valentina miró por la ventana hacia la oscuridad, sabiendo que el día siguiente traería consigo un desafío aún mayor. Rafael conocería a Lucía, y ese encuentro marcaría el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas, uno lleno de incertidumbre, pero también de la posibilidad de sanar heridas que habían permanecido abiertas por demasiado tiempo. Al día siguiente, Valentina se preparó para lo que sería, sin duda, uno de los momentos más difíciles de su vida. Después de llevar a Julia con la vecina, tomó un autobús hacia el hospital, con Rafael a su lado. El viaje transcurrió en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Rafael sostenía en sus manos una bolsa con pequeños obsequios para Lucía, flores, una manta suave y un libro. Su expresión era de mezcla entre nerviosismo y determinación. Valentina, dijo finalmente mientras el autobús avanzaba entre el bullicio de la ciudad, sé que esto será complicado, pero estoy listo para asumir lo que venga. Quiero ser parte de su vida, de sus vidas. Ya no hay marcha atrás para mí. Valentina asintió, mirando por la ventana. Solo te pido que seas paciente. Lucía ha pasado por tanto, y este encuentro podría remover recuerdos que ella ha tratado de olvidar. Pero también creo que merece conocer la verdad. Cuando llegaron al hospital, el ambiente frío y estéril los envolvió de inmediato. El eco de pasos y el sonido distante de máquinas de monitoreo llenaban los pasillos. Valentina guió a Rafael hasta la unidad de quemados, donde Lucía estaba internada desde el incendio. Al entrar en la habitación, Rafael se detuvo, su respiración entrecortada al ver a su hija por primera vez en tantos años. Lucía estaba recostada en la cama, su rostro cubierto parcialmente por vendas, pero sus ojos brillaban con la misma intensidad que Rafael recordaba. «¿Mamá?», preguntó Lucía al ver a Valentina entrar. Su voz era débil, pero su tono reflejaba alivio y alegría. Sin embargo, su expresión cambió al notar al hombre que la acompañaba. «¿Quién es él?». Valentina tomó asiento junto a la cama, sujetando la mano de su hija con delicadeza. «Lucía, este es Rafael Montenegro, tu padre». El silencio que siguió fue abrumador. Lucía abrió los ojos en un gesto de incredulidad, mientras Rafael daba un paso hacia adelante, sin saber cómo reaccionar. «¿Mi padre?», repitió Lucía, con voz temblorosa. «¿El hombre que nunca estuvo ahí, que nunca me buscó?». Rafael sintió un golpe directo en el corazón, pero sabía que las palabras de Lucía eran un reflejo de años de dolor y abandono. «Lucía, tienes todo el derecho de sentirte así», dijo Rafael, su voz cargada de emoción. «Pero quiero que sepas que nunca dejé de pensar en ti. No sabía de tu existencia hasta ahora. Si lo hubiera sabido, habría estado contigo desde el primer día». Lucía desvió la mirada, las lágrimas llenando sus ojos. «Es difícil creerlo. Todo este tiempo pensé que estaba sola, que no tenía a nadie más que a mamá y a Julia». «Y nunca debiste sentirte así», respondió Rafael, acercándose lentamente. «No puedo cambiar el pasado, pero sí quiero estar aquí ahora. Ayudarte a recuperarte, estar contigo en cada paso». Valentina observaba el intercambio con el corazón apretado. Sabía que las heridas de Lucía no se sanarían de un día para otro, pero ver a Rafael mostrar tanta sinceridad le daba una chispa de esperanza. «Lucía», intervino Valentina con suavidad, «sé que esto es mucho para asimilar. Pero Rafael está aquí porque quiere apoyarte, porque quiere ser parte de tu vida. Dale una oportunidad, por ti misma, por Julia». Lucía respiró profundamente, su pecho subiendo y bajando con esfuerzo. Finalmente, volvió a mirar a Rafael, sus ojos aún llenos de dudas. «No prometo nada», dijo con voz apagada, «pero si realmente estás aquí para quedarte, tendrás que demostrarlo». Rafael asintió rápidamente. «Lo haré, Lucía. Cada día, cada momento, hasta que confíes en mí. No voy a defraudarte». El ambiente en la habitación seguía tenso, pero un pequeño destello de entendimiento comenzó a surgir. Aunque el camino hacia la reconciliación sería largo, Rafael estaba decidido a recorrerlo, paso a paso. Después de unos momentos, Valentina se levantó, colocándose junto a Rafael. «Te dejaremos descansar, Lucía. Regresaremos pronto, y hablaremos más cuando te sientas lista». Lucía asintió débilmente, cerrando los ojos para evitar que las lágrimas cayeran. Rafael dejó las flores y el libro sobre la mesa junto a la cama,
observándola con una mezcla de orgullo y tristeza antes de salir de la habitación. En el pasillo, Rafael miró a Valentina, su voz llena de gratitud y pesar. Gracias por darme esta oportunidad, Valentina. Haré todo lo posible para no desaprovecharla. Valentina lo miró con seriedad, pero también con un atisbo de confianza. Eso espero, Rafael. Porque esto no es solo por Lucía. Julia también necesita saber que puede contar contigo. Ya no hay espacio para errores. Ambos caminaron en silencio hacia la salida del hospital, conscientes de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Aunque habían dado un paso importante, el pasado seguía presente, y el futuro era un terreno incierto que solo podrían construir juntos. El trayecto desde el hospital hasta la casa de Valentina transcurrió en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era un espacio lleno de reflexiones, de promesas no pronunciadas y emociones que poco a poco encontraban su lugar. Rafael sostenía el volante con firmeza, aunque sus pensamientos parecían tan inciertos como el camino frente a él. Valentina, sentada a su lado, mantenía la mirada fija en las luces de la ciudad que pasaban a toda velocidad. Hoy fue un comienzo, dijo Rafael finalmente, rompiendo el silencio con una voz tranquila pero decidida. Sé que Lucía necesita tiempo, y estoy dispuesto a esperar lo que sea necesario. Valentina lo miró de reojo, asintiendo suavemente. Eres su padre, Rafael. Y aunque no puedo garantizar que todo será fácil, creo que este es el momento de demostrarle que estás aquí para quedarte. Rafael soltó un suspiro profundo, sus dedos tamborileando ligeramente en el volante. Lo haré, Valentina. Por Lucía, por Julia, y por ti también. Sé que he perdido años preciosos, pero ahora quiero enmendarlo todo. Valentina no respondió de inmediato, pero las palabras de Rafael encontraron un rincón en su corazón que había permanecido cerrado durante mucho tiempo. Al llegar a casa, Julia corrió hacia la puerta con su característico entusiasmo, sus dibujos en una mano y una sonrisa radiante en el rostro. Abuela, mira lo que hice para mamá, dijo, mostrando un dibujo de colores vivos que representaba a su pequeña familia. ¿Podemos llevarlo mañana al hospital? Valentina acarició el cabello de la niña con ternura. Claro que sí, cariño. Mamá estará feliz de verlo. Julia se giró hacia Rafael, quien se encontraba en el umbral de la puerta, observándola con una mezcla de curiosidad y afecto. ¿Vas a venir con nosotras mañana?, preguntó la niña con inocencia, inclinando la cabeza. Rafael se agachó para estar a su altura, sus ojos brillando con una calidez que Julia no había visto antes. Si tú y tu abuela me permiten, claro que me encantaría ir. La niña asintió con entusiasmo antes de correr hacia su rincón de juegos. Valentina lo observó, conmovida por la facilidad con que Julia había aceptado la presencia de Rafael. Ella aún no entiende del todo lo que está pasando, pero siempre ha querido una familia más grande, comentó Valentina. Y yo quiero ser parte de esa familia, respondió Rafael con firmeza. Esa noche, mientras Julia dormía profundamente en su pequeña cama, Valentina y Rafael compartieron una conversación sincera en la modesta mesa de la cocina. Rafael habló sobre sus años de soledad, sobre cómo su vida había sido exitosa en los negocios, pero vacía en lo personal. Valentina, por su parte, relató los sacrificios que había hecho para proteger a Lucía y criar a Julia en un ambiente seguro, aunque lleno de limitaciones. No hay un día en que no me pregunte si hice lo correcto al mantenerte fuera de sus vidas, admitió Valentina, con los ojos fijos en la taza de té frente a ella. Pero ahora veo que, aunque fue difícil, quizás era necesario para llegar a este punto. Rafael le tomó la mano, un gesto que la tomó por sorpresa. Lo que importa ahora es el presente, Valentina. No podemos cambiar el pasado, pero podemos construir un futuro mejor. Juntos. El calor de sus palabras penetró las barreras que Valentina había levantado durante años. Aunque aún había dudas y heridas por sanar, también había una sensación de esperanza que comenzaba a florecer. A la mañana siguiente, los tres se dirigieron al hospital juntos. Julia llevaba su dibujo con orgullo, mientras Rafael sostenía un ramo de flores para Lucía. Al entrar en la habitación, Lucía los miró con sorpresa, pero no con la frialdad de la visita anterior. Mamá, dijo Julia, corriendo hacia la cama y mostrando su dibujo. Mira lo que hice para ti. Ahora somos todos, tú, la abuela, Rafael y yo. Lucía observó el dibujo, sus dedos rozando suavemente el papel. Su mirada se levantó hacia Rafael, quien estaba de pie junto a la cama con una sonrisa cautelosa.
Veo que no has perdido el tiempo, comentó Lucía con un tono neutral, aunque había un leve destello de aceptación en su voz. No, respondió Rafael, sentándose en la silla junto a ella. Y no lo perderé. Estoy aquí para quedarme, Lucía, y haré lo que sea necesario para que tú y Julia lo sepan con certeza. La conversación que siguió fue breve, pero cargada de significado. Aunque las palabras de Lucía aún reflejaban desconfianza, había un pequeño puente que comenzaba a formarse entre ellos. Por primera vez en años, la posibilidad de un futuro unido parecía al alcance de sus manos. Mientras salían del hospital esa tarde, Julia tomó las manos de Valentina y Rafael, caminando entre ellos con alegría. Valentina miró a Rafael, quien respondió con una sonrisa cálida. Sabían que aún quedaba mucho por resolver, pero el primer paso ya estaba dado. Sin embargo, ambos eran conscientes de que los desafíos no terminarían ahí. El pasado seguía siendo una sombra que necesitaban enfrentar, y el camino hacia la reconciliación total requeriría más fortaleza de la que habían imaginado. En las semanas que siguieron, Rafael se esforzó por integrarse en las vidas de Valentina, Lucía y Julia. Su dedicación era evidente en cada visita al hospital, cada conversación paciente con Lucía y cada momento compartido con Julia. Aunque las cosas parecían ir avanzando, no todo era sencillo. Las heridas del pasado no desaparecían de la noche a la mañana, y la tensión entre Rafael y Lucía seguía siendo palpable. Una tarde, Rafael llegó al hospital con un cuaderno y un bolígrafo en la mano. Era una visita distinta, no solo porque traía algo nuevo, sino porque el aire a su alrededor parecía más decidido. Al entrar en la habitación, encontró a Lucía sentada, su postura más erguida que de costumbre. Julia estaba dibujando en un rincón, mientras Valentina conversaba en voz baja con una enfermera. Lucía, dijo Rafael con suavidad, acercándose a la cama. ¿Te importa si hablamos un momento? Lucía lo miró con una mezcla de curiosidad y cautela. Hablar no me hará daño, respondió con un toque de sarcasmo, pero su tono carecía de la dureza de antes. Rafael tomó asiento y le mostró el cuaderno. Pensé que tal vez podríamos escribir una lista juntos. Algo pequeño, pero importante. Una lista de las cosas que te gustaría hacer cuando salgas del hospital. Lucía arqueó una ceja, claramente sorprendida. ¿Por qué querrías hacer eso? Porque quiero conocerte mejor, respondió Rafael, sosteniendo su mirada. Y porque quiero ayudarte a cumplir esos deseos, sin importar cuán grandes o pequeños sean. Esta es mi manera de empezar de nuevo contigo. Lucía permaneció en silencio, sus ojos moviéndose entre el cuaderno y Rafael. Finalmente, extendió la mano. Está bien. Pero no prometo ser amable. Rafael sonrió, aceptando el desafío. No espero que lo seas. Solo quiero que seas honesta. Con Julia acercándose para mirar curiosa, y Valentina observando desde la esquina, Rafael y Lucía comenzaron a llenar las páginas del cuaderno. Lucía mencionó cosas simples, como caminar por un parque con Julia, pero también sueños más grandes, como volver a estudiar y construir una vida estable para su hija. A medida que hablaban, la barrera entre ellos comenzó a desmoronarse poco a poco. Esa noche, cuando regresaron a casa, Valentina no pudo evitar expresar lo que sentía mientras ayudaba a Julia a prepararse para dormir. Hoy fue un gran avance, Rafael. Lucía está empezando a abrirse contigo. Tal vez no lo veas ahora, pero lo está haciendo. Rafael asintió, su expresión reflejando tanto satisfacción como preocupación. Sé que aún queda mucho por hacer. Pero cada pequeño paso es importante. No puedo rendirme ahora. Y no lo harás, respondió Valentina con un tono tranquilizador. Lucía es fuerte, pero también necesita sentirse segura. Ese cuaderno fue una idea maravillosa. Más tarde, cuando Valentina y Rafael se sentaron en la sala, el ambiente entre ellos era diferente. Aunque habían compartido un pasado complejo, parecía que estaban encontrando una nueva base para apoyarse. Valentina, comenzó Rafael, rompiendo el silencio, sé que esto no es fácil para ti tampoco. Pero quería decirte que te admiro. Por todo lo que has hecho, por Julia, por Lucía, y por no rendirte, incluso cuando tenías todas las razones para hacerlo. Valentina sonrió con una mezcla de gratitud y modestia. Hice lo que cualquier madre y abuela haría. Pero también debo admitir que ahora que estás aquí, siento que puedo respirar un poco más tranquila. Aunque aún hay cosas que debemos resolver. Y las resolveremos, aseguró Rafael. Juntos. El progreso continuó en los días siguientes.
Rafael empezó a ayudar económicamente con los gastos del tratamiento de Lucía, lo que permitió a Valentina reducir sus horas en el restaurante. Esto no solo le dio más tiempo para cuidar de Julia, sino también para reflexionar sobre el futuro que estaban construyendo. Sin embargo, no todo era sencillo. Una tarde, mientras Valentina ordenaba papeles en casa, encontró una vieja carta que nunca había entregado a Rafael. Era un mensaje escrito años atrás, lleno de emociones crudas y confesiones que nunca se habían dicho en voz alta. Al sostener la carta, Valentina sintió un torbellino de emociones. Sabía que entregársela podría ser un paso importante para cerrar las heridas del pasado, pero también temía las repercusiones de desenterrar tantos sentimientos ocultos. Guardó la carta en el cajón de su mesita de noche, prometiéndose a sí misma decidir pronto qué hacer con ella. Mientras tanto, Rafael continuaba ganándose la confianza de Lucía y Julia, demostrando que su compromiso era genuino. A pesar del progreso, había una sombra que seguía pesando sobre todos: el pasado, con sus secretos y decisiones no resueltas, aún tenía una última carta por jugar. Valentina sabía que no podían avanzar plenamente hasta que enfrentaran lo que habían dejado atrás, pero ¿estarían todos listos para hacerlo? Valentina observaba la carta en sus manos. Era una pieza de su pasado que había guardado por años, escrita en un momento de desesperación y anhelo, cuando aún creía que las palabras podrían cambiarlo todo. Ahora, con Rafael de vuelta en sus vidas y las heridas del pasado comenzando a sanar, sabía que ese pedazo de papel tenía que cumplir su propósito. Al día siguiente, mientras Julia jugaba en el pequeño jardín detrás de la casa, Valentina llamó a Rafael. Él llegó puntual, como siempre, con una expresión tranquila pero curiosa. «Gracias por venir», dijo Valentina, invitándolo a entrar. «Hay algo que necesito mostrarte». Rafael se sentó en la mesa de la cocina, mirándola con atención. Valentina colocó la carta frente a él, sus manos temblando ligeramente. «Es una carta que escribí hace años, después de que todo se derrumbó entre nosotros. Nunca tuve el valor de enviarla, pero creo que es hora de que la leas». Rafael tomó la carta con cuidado, como si sostuviera algo frágil. Abrió el sobre y comenzó a leer en silencio. Cada palabra escrita por Valentina parecía golpearlo directamente en el corazón. En la carta, ella hablaba de su amor, de la tristeza de ser apartada de su vida y del profundo miedo que sintió al criar a Lucía sola, sin apoyo ni certezas. Cuando terminó de leer, Rafael levantó la mirada, sus ojos llenos de emociones. «Valentina», comenzó, con voz cargada de emoción, «si hubiera recibido esta carta, habría hecho cualquier cosa por encontrarte. Pero entiendo por qué decidiste no enviarla. La situación era tan injusta, tan dolorosa». «Lo era», admitió Valentina, sentándose frente a él. «Pero también creo que, de alguna manera, ese dolor nos preparó para este momento. Si hubieras sabido la verdad en ese entonces, quizás no habrías podido cambiar nada. Pero ahora estamos aquí, y tenemos una segunda oportunidad». Rafael asintió, tomando su mano con firmeza. «Y no la desperdiciaré. No quiero que esta carta sea solo un recuerdo de lo que perdimos. Quiero que sea el comienzo de lo que construiremos juntos». Esa tarde, decidieron que era hora de reunir a toda la familia para hablar abiertamente del pasado y del futuro. Fue en la habitación del hospital de Lucía donde tuvo lugar la conversación más importante. Julia estaba sentada en el regazo de Valentina, mientras Rafael y Lucía se enfrentaban con una mezcla de tensión y esperanza. «Lucía», comenzó Rafael, rompiendo el silencio, «sé que no puedo recuperar el tiempo perdido. Pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, no solo como un apoyo económico, sino como tu padre. Quiero ser parte de tu vida y ayudarte en todo lo que necesites». Lucía lo miró con seriedad, pero también con una suavidad que no había mostrado antes. «Es difícil para mí aceptar todo esto, pero estoy empezando a ver que hablas en serio. Si estás dispuesto a demostrarme que puedo confiar en ti, entonces también estoy dispuesta a intentarlo». Rafael asintió con determinación. «Lo haré, Lucía. No importa cuánto tiempo tome, estaré aquí». Julia, que había estado escuchando en silencio, rompió la tensión con su habitual alegría. «Entonces eso significa que seremos una familia, mamá. El abuelo Rafael puede venir a cenar con nosotras». Todos rieron suavemente, la inocencia de Julia aliviando el peso emocional del momento. En las semanas siguientes, las cosas comenzaron a cambiar para mejor. Rafael se encargó de que Lucía recibiera el mejor tratamiento posible, y su recuperación avanzó más rápido de lo esperado. Cuando finalmente fue dada de alta,
Toda la familia celebró con una pequeña cena en casa de Valentina. La relación entre Rafael y Lucía seguía construyéndose, pero cada día traía nuevos momentos de conexión. Julia adoraba pasar tiempo con su abuelo, quien siempre tenía historias fascinantes sobre sus viajes y experiencias en el restaurante. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Rafael se detuvo frente a un banco y miró a Valentina con una sonrisa. «Valentina, hay algo que quiero decirte», comenzó. «Todo lo que ha pasado nos ha traído hasta aquí, y aunque el camino no fue fácil, no lo cambiaría por nada. Quiero que sepamos que, pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti y nuestra familia». Valentina lo miró, sus ojos llenos de gratitud. «Lo sé, Rafael. Y estoy lista para enfrentar lo que venga, juntos». La familia, aunque marcada por el pasado, ahora miraba hacia adelante con esperanza. Las heridas comenzaron a sanar, y los lazos que parecían rotos se fortalecieron con cada día que pasaba. En ese pequeño hogar, el amor, la resiliencia y la unión demostraron que incluso las historias más dolorosas pueden encontrar un final lleno de luz. Si te gustó, te invito a ver más cuentos emocionantes en nuestro canal, dale me gusta, comenta, comparte y sígueme para más historias emocionantes.